Capítulo 1. Batalla de Endor. Tengo un Patreon, mi nombre es General Max Marco. También acepto comisiones. Miré hacia el hiperespacio mientras nos preparábamos para entrar en el sistema Endor. Las líneas de comunicación eran un caos, con informes llegando por docenas. Podría haber jurado que incluso había oído en algún momento que la nave insignia de Vader, el Ejecutor, había sido atacada y posteriormente destruida. Estamos perdiendo la batalla. Murmuré para mis adentros mientras caminaba de un lado a otro por el puente. Estaba claro que cualquiera que fuera el plan del emperador, había fracasado. Si un plan sale a la perfección, no se pierde el buque insignia. Preparad los cazas y los escudos a toda potencia, entramos en combate. Anuncié, viendo que estábamos a solo 2 minutos de abandonar el hiperespacio. Años de construir mi carrera, solo para ser destruida por algunas fallas de motor, lo que me hizo llegar tarde a la batalla. Tendré suerte si Vader no me rompe el cuello en cuanto me ve. Me llevé la mano a la garganta y casi sentí la fuerza invisible que a menudo usaba contra quienes le fallaban. Ya he tenido mi propia dosis justa de experiencias cercanas a la muerte con él. Draneir se acercó a mí. Era mi segundo al mando en este barco. Bastante joven y un gran aliado en los últimos años. ¿Quién está al mando de la batalla ahora?, preguntó Draneir con preocupación. No lo sé. Prepárense. Estaremos ingresando al sistema en unos momentos. Confío en que todo esté listo y preparado. Lo es, afirmó Draneir mientras ponía los brazos detrás de la espalda. Lo miré de reojo. Tenía el pelo negro y los ojos castaños, un rostro pronunciado sin vello facial y era un poco más alto que yo. Moví mi mirada hacia el frente del puente, de regreso al hiperespacio, donde después de un momento, aparecimos en el espacio real. Lo que recibieron mis ojos me desconcertó. ¿Dónde está la fuerza principal?, dije en voz alta, sorprendido por la falta de naves imperiales. También noté la ausencia del Ejecutor. Necesito conectarme a las comunicaciones codificadas de batalla ahora. Grité y, en respuesta, aparecieron por un momento docenas de hologramas de los capitanes de cada nave antes de desaparecer todos a la vez. De repente, la vista de babor del puente se llenó de una luz cegadora. Después de recuperar la visión del breve destello, me di vuelta y vi las consecuencias. Los fragmentos sueltos de la segunda estrella de la muerte se esparcieron por la explosión inicial. Mi estómago se hundió y mi corazón se detuvo. Draneir comenzó a gritar órdenes para restablecer las comunicaciones, y yo solo pude mirar con absoluto terror. Había sufrido de todo. Los habitantes antropófagos, la ira de Vader, el odio de mis compatriotas, pero la posibilidad de que el imperio al que había dedicado toda mi carrera militar desapareciera era algo que nunca había esperado. Ahora que tal cosa se había convertido en una posibilidad, el terror se había apoderado de mí. Capitán de Gurachav, dijo el comandante Draneir, un mensaje del Quimera. Ahora es la nave a cargo de la flota en el sistema Endor. Ante mí apareció un holograma de un hombre al que reconocí como Gilad Payaon. Su rostro por sí solo mostraba lo grave que se había vuelto la situación. A todas las naves imperiales que recibieron este mensaje, toda la evidencia indica que tanto el emperador como Lord Vader están muertos, junto con la pérdida del Ejecutor y el orgullo de Tarlandia. Como resultado, ordeno una retirada inmediata al sistema Anag, excepto una nave, la Perseverancia. Mierda, mierda, mierda. ¿Por qué yo no? El Perseverance debe utilizar su ventaja de velocidad para acosar a la flota rebelde hasta que la flota imperial pueda reorganizarse y retirarse. Solo después de eso el Perseverance podrá retirarse. En muchas situaciones históricas, ejércitos, barcos y unidades han sido sacrificados para contener a un enemigo y evitar la destrucción de una fuerza mucho mayor. Fueron actos heroicos que se recordarán en la historia como el culmen de la valentía y el sacrificio por la patria. Y a mí me acababan de ordenar que me convirtiera en uno de esos pináculos. El holograma se cerró y me quedé mirando el campo de batalla. Era un caos, pero la retirada de la flota imperial comenzaba a notarse a medida que mi nave se acercaba al campo de batalla. Faltaban 20 minutos para el combate. Escuchaste nuestras órdenes. Prepárate para la victoria o la muerte.
grité mientras me recuperaba de la vista de la estación de batalla destrozada. Aunque los dos pilares principales del imperio eran el emperador y Vader, era un sistema burocrático demasiado grande y automático para colapsar. El imperio no dejaría de existir. Esta sería solo una crisis más. Después de salir vivo de aquí, seré ascendido con todos los honores. Sí, esta fue una oportunidad. El imperio nunca colapsaría. Miré de reojo a los oficiales que trabajaban en el puente. Algunos tenían miedo y otros estaban decididos. Suspiré y miré hacia lo que sería el lugar de mi batalla, la formación rebelde al frente. Tenmei Banzai, un término que conocía y era muy conocido en la historia japonesa. Ponme en las comunicaciones internas de la nave. Tomé un momento para calmarme y comencé a pensar. Hemos pasado por cosas peores. Tuve que convencerme de que el imperio no caería, que el imperio no podía caer y que el imperio nunca podría caer. Atención a toda la tripulación del Perseverance, ¿qué decir a los hombres y mujeres que habían servido tan fielmente y que pronto morirían? Quizás sobre por qué estábamos luchando exactamente. Hemos librado docenas de batallas contra rebeldes y piratas, y hemos sobrevivido a campañas donde otros no. Esta es una de esas batallas. Se nos ha ordenado hostigar a la flota rebelde hasta que la flota principal del imperio se retire. Suspirando, pensé por un segundo qué decir a continuación. El imperio es civilización. El imperio es orden. El imperio es prosperidad. Donde quiera que llegue la mano del imperio, esas virtudes las siguen. Los rebeldes quieren cambiar esas virtudes por vulnerabilidad y estancamiento. Quieren volver a una república vieja, corrupta e ineficiente que no tenía ni seguridad ni prosperidad. Estamos luchando por el alma de la galaxia. Esta es la lucha por la civilización y la fuerza contra la barbarie anárquica y la debilidad. No flaquearemos ni fracasaremos. Lucharemos hasta el final. ¡Viva el imperio, victoria o muerte! El acorazado clase Bellator, conocido como Perseverance, aceleró a través del espacio, acercándose a la formación rebelde que intentaba cazar a las fuerzas imperiales en retirada. Payón observó desde el puente del Quimera cuando, de repente, recibió un saludo del Perseverance. Payón no sabía si aceptar la llamada o no. La capitana de Gurechaf era famosa por su precisión, pero también era conocida por su naturaleza explosiva, y esa misma naturaleza la había arrojado directamente a la muerte. Con un ligero temblor en la mano, aceptó la llamada y, frente a él, apareció la capitana de Gurechaf. Personalmente informo que el Perseverance hará lo que se le ordene. Victoria o muerte. Y antes de que pudiera responder, el holograma se cortó. Payón apretó los dientes. Ojalá hubiera sido lo suficientemente valiente para enviar lo que quedaba de la flota del imperio a la batalla, pero ya había dado la orden de retirarse. La historia lo juzgaría por su decisión en Endor. Ajeno al sufrimiento de Payón, Akbar observó desde el hogar 1 cómo se acercaba el Perseverance, con su enorme casco cerniéndose sobre los cadáveres de Duracero que acribillaban la órbita de Endor. Están intentando sacrificar un acorazado para escapar de nosotros. Sigan el rumbo. Debemos interceptar a las fuerzas imperiales antes de que huyan. Entonces uno de los operadores de Mon Calamari hizo un sonido de sorpresa. Almirante Akbar, el Bellator es el Perseverance, cuyo comandante es el capitán Tanya de Gurechaf. Akbar giró la cabeza hacia el operador y luego hacia el Perseverance. Tanya de Gurechaf era conocida por sus tácticas inusuales y suicidas, así como por sus innumerables crímenes de guerra. Fue una de los peores criminales de guerra del imperio, vencedora de cientos de batallas y asesina de flotas. Aunque la flota aliada resultó gravemente dañada en la reciente batalla, derrotar a uno de los capitanes más competentes e infames del imperio tenía un valor propagandístico mucho mayor que perseguir y derrotar al resto de la armada imperial. Lo primero sería mucho más fácil de hacer que lo segundo. Lo que quedaba de la flota rebelde y sus cazas estelares se prepararon para enfrentarse al Perseverance en combate directo. Sin embargo, una vez que el Perseverance cambió de rumbo, en lugar de ir directamente a la formación como se esperaba, giró a la izquierda, apuntando sus armas y desviando toda la energía de sus escudos hacia la derecha, moviendo así su flanco izquierdo fuera de la vista hostil mientras enfocaba toda su propia potencia de fuego hacia la flota rebelde.
Una fragata fue destruida en cuestión de minutos, y el Perseverance cambió de rumbo y estrategia, rodeando la formación rebelde a gran velocidad para un acorazado. Para mayor sorpresa y terror de los rebeldes, un destructor estelar, el Eleemosynari, entró en la contienda. El hombre a cargo de la nave era el gran almirante Oswald Tesic. La Perseverancia continuó su maniobra circular alrededor de la flota rebelde. Al mismo tiempo, el Eleemosynari atravesó la formación enemiga, luchando desde dentro y atrayendo la atención de todos los cazas estelares rebeldes que permanecían operativos. Al ver cómo, poco a poco, los cazas y pequeños barcos de su flota iban siendo destruidos, Akbar envió al Independencia y al Defiance, de la misma clase que Homuan, en rumbo de interceptación hacia el Perseverance y ordenó a las fragatas restantes que inutilizaran al Eleemosynari. Vi cómo se desarrollaba la batalla. Donde antes pensaba que seguramente iba a morir, ahora todo parecía moverse lentamente a nuestro favor. Gracias a la intervención del Eleemosynari, la flota rebelde quedó desorganizada, lo que junto con mi propio acoso obligó a los rebeldes a desviar sus barcos más pesados para interceptarme. Sonreí y miré a Draneir. Giré a estribor. Nos estamos moviendo hacia la formación rebelde. Somos más rápidos que sus naves pesadas, así que podremos encontrarnos con el Eleemosynari. Draneir asintió y transmitió mi orden, y al escucharla, los oficiales pertinentes actuaron rápidamente para girar la nave, que comenzó a adentrarse más en la flota rebelde. Nunca ganaremos esta batalla, pero podemos desbaratar a los rebeldes lo suficiente para evitar la destrucción de la flota imperial. Avancen y no teman nada. La Perseverancia restableció su sistema de energía inicial para recuperar escudos y cañones en todos los lados de la nave. Comenzó a disparar a voluntad a todas las naves rebeldes circundantes, infligiendo graves daños y desestabilizando aún más a la flota rebelde. Los capitanes de la flota rebelde lentamente comenzaron a ignorar las órdenes de Homuan ante el caos creado por el acorazado, cada uno optando por hacer lo que mejor le pareciera, destruyendo efectivamente la cadena de mando. Lo que le había sucedido a la flota imperial cuando perdió el ejecutor y la estrella de la muerte segundo ahora les había ocurrido a los rebeldes. Los grandes daños sufridos por la flota durante las etapas iniciales de la batalla de Endor tampoco ayudaron. Sin embargo, incluso con la desorganización, los rebeldes aún poseían superioridad numérica, e incluso el Perseverance comenzó a sufrir heridas por el acoso de los cazas estelares y las naves que lo rodeaban. Tanya continuó observando la huida de la flota imperial hasta que todas las naves entraron en el hiperespacio. La evacuación se había completado, pero ella todavía residía allí, abandonada junto al gran almirante Oswald Tesic, quien había decidido quedarse y luchar hasta el final en lugar de retirarse, una acción que ayudó en gran medida a la supervivencia de la Perseverancia. Tanya levantó un comunicador holográfico, contactando a la única autoridad imperial por encima de ella en esta batalla. Gran almirante Oswald Tesic, ¿cuáles son sus órdenes? Una forma holográfica del rostro cibernético del gran almirante apareció frente a Tanya, seguida de una voz mecánica. Lucha conmigo aquí o retírate. La elección es tuya. Tanya frunció el ceño y pensó por un segundo. Debemos retirarnos. El imperio nos necesitará para su recuperación. Una risa mecánica resonó, distorsionada por el comunicador. Correcto. Pero ahora mismo, es tu decisión quedarte o irte. Yo me quedaré. Tanya cerró la llamada holográfica. Aunque a menudo terminaba en situaciones peligrosas donde la frase victoria o muerte era la única opción real, nunca decidiría voluntariamente quedarse y morir en batalla. Si el gran almirante quería morir, ese no era su problema. Motores a toda potencia, nos retiramos al sistema Anag. Provocad el mayor daño posible y llevad los cazas de vuelta a sus hangares. Saltaremos inmediatamente al hiperespacio una vez que salgamos de la formación rebelde. El Perseverance avanzó a través de la formación, sufriendo daños pero devastando cualquier nave rebelde que tuviera la mala suerte de encontrarse en el camino del acorazado. Pronto entró en los escombros de la segunda estrella de la muerte, evitando la persecución de la desorganizada flota rebelde. Puede que hayamos perdido los pilares del imperio, pero el imperio es un edificio fuerte.
No caerá simplemente por la pérdida de 2 pilares. Tanya se dijo a sí misma que debía calmar sus malos sentimientos sobre la situación actual del imperio. Mientras el Perseverance saltaba al hiperespacio, el Elemosinari seguía luchando. Aunque gravemente dañado y paralizado, siguió luchando durante horas contra la flota rebelde, obligándolos a abordar el destructor estelar y capturar al gran almirante, quien, después de ser juzgado apresuradamente, fue ejecutado en el mismo lugar donde fue capturado, por crímenes contra los ciudadanos galácticos. La única respuesta de Tesic antes de su muerte fue reír. Una vez en el hiperespacio, Tanya y Draneir se retiraron a sus aposentos compartidos, una espaciosa disposición de varias habitaciones dentro de la estructura de la nave. Las reparaciones habían quedado en manos del jefe de mantenimiento, por lo que no tenían trabajo hasta que sus superiores se pusieran en contacto con ellos para recibir nuevas órdenes. Además, el viaje duraría varios días. Tanya entró al salón y se recostó lánguidamente en el sofá. Salimos mejor de lo que esperaba, comentó Draneir mientras se alejaba de la entrada y se acercaba a un portavino, abriendo una botella y llenando 2 copas con una técnica que era fruto de una combinación de profesionalismo y años de experiencia. Colocó ambos vasos frente a Tanya, pero ella solo le dio una mirada enojada como respuesta. Draneir. El emperador y Lord Vader, 2 de los pilares más importantes del imperio, acaban de morir, sin mencionar la destrucción de la segunda estrella de la muerte y la derrota de la flota imperial, y no me has dado nada más que una botella solitaria. Draneir miró entre el vaso, Tanya y la vitrina, que contenía más de 300 botellas individuales. ¿Te traigo un vino especial?, preguntó, sin saber exactamente qué le ordenaban. Tráeme 4 botellas de vino, dijo Tanya, frustrada y malhumorada, a lo que Draneir asintió sumisamente, trayendo 4 botellas, 3 de las cuales puso en el suelo y una en la mesa junto a las copas de vino. Tanya, ignorando ambos vasos y la botella de vino abierta, agarró la botella sin abrir de la mesa, destapó el corcho con el pulgar y comenzó a beber directamente de la botella. Durante años, ella y Draneir habían mantenido una disciplinada sesión de bebida después de las misiones, de modo que a menudo compartían una botella de vino entre los dos, siguiendo las normas de etiqueta al hacerlo. Como resultado, el comandante de Tanya se había visto obligado a aprender a servir y abrir el vino de manera profesional para cumplir con la extraña regla de bebida que había establecido su capitán. Pero esta era la primera vez en su vida que Draneir había visto a Tanya ignorar sus propias reglas. Apartando la boca de la botella, Tanya se apoyó en el sofá y miró hacia el techo monótono, las luces esparcidas por los aburridos paneles. ¿Qué crees que va a pasar ahora que el emperador está muerto?, espetó Tanya. La tristeza y la ira llenaban sus palabras en igual medida, sin embargo, tal emoción duró poco, ya que continuó bebiendo el vino. Ignoro lo que sucederá, pero prefiero verme como un hombre del presente que ahogarme en el futuro, dijo Draneir, a lo que Tanya lo miró, quitándose la botella ahora vacía de sus labios. La ignorancia es una bendición, afirmó con desdén mientras tomaba otra botella de vino, la descorchaba con los dientes y se la entregaba a Draneir. Lo siento, pero no quiero beber sabiendo que te vas a emborrachar, aunque nos queden varios días en el hiperespacio. Tanya se irritó y empujó la botella de vino en el pecho de Draneir, obligándolo a tomarla. Maldita sea, todo buen asalariado sabe que nunca debe rechazar la bebida del jefe. Es de mala educación y arruina tus posibilidades de ascenso. Tienes suerte de que sea un jefe comprensivo, pero no rechaces mi bebida cuando te la ofrezco. Tanya de Gurechav, a pesar de haber pasado años aprendiendo sobre distintas culturas, sociedades y sus historias, nunca había abandonado su propia cultura. Su identidad japonesa seguía arraigada en ella, y eso se reflejaba en su tripulación, que aprendió para bien o para mal la cultura laboral japonesa a través de Tanya. En ese momento, la tripulación del Perseverance ya la había aceptado como la nueva normalidad. Draneir asintió y comenzó a beber de la botella, aunque notablemente más lento que Tanya, que ya estaba a la mitad de la suya. Este es el principio del fin. Hemos perdido no solo a nuestros mejores oficiales y nuestros mejores barcos, sino que también perdimos otra maldita estrella de la muerte.
Soltó una furia, antes de hacer una pausa, tomar un largo trago de la botella de vino y regresar a su diatriba. No tuvimos suficiente con la primera estrella de la muerte, cuando su destrucción provocó una crisis económica que destruyó la economía galáctica, pero, por supuesto, construimos una segunda y también la perdimos. Draneir sabía que Tanya siempre había estado en contra de la estrella de la muerte. Durante sus diversas sesiones de bebida, solía pasar tiempo explicando con excesivo detalle que todo el proyecto era una idea estúpida. Lo que es aún peor es que ahora que lo hemos perdido todo, la gente se rebelará aún más y los rebeldes solo ganarán más poder, gritó, luego tomó otro trago de la botella en sus manos antes de dejarla en el suelo y hundir la cabeza entre sus manos. Al ver esto, Draneir trató de mejorar su estado de ánimo enumerando los aspectos positivos de la situación. No puede ser tan malo. Nuestras capacidades industriales siguen siendo muy superiores a las de los rebeldes. Nos recuperaremos, y si los civiles se rebelan, tendremos que sofocar esa rebelión. En respuesta, Tanya solo gimió de frustración. Si fuera tan fácil lidiar con la rebelión, no habríamos perdido la primera estrella de la muerte. Esta vez su voz era más tranquila. La rápida ingestión de tanto alcohol la había golpeado tan fuerte como la colisión de un asteroide. Justo lo que necesitaba para calmarse en este momento desesperado. Draneir dejó a un lado la botella que Tanya le había entregado y la miró, que parecía estar entrando en una crisis. La única vez que Tanya había sentido algo así en su primera vida fue cuando su primera empresa lo despidió, una desgracia que lo marcó toda su vida y lo hizo investigar más a fondo sobre cómo funcionaba el libre mercado, lo que más tarde lo ayudó a convertirse en un excelente gerente de recursos humanos. Sin embargo, en su segunda vida, el sentimiento de desesperación absoluta era mucho más común. Aunque lo había sufrido muchas veces a lo largo de esa vida, nunca se adaptó del todo a ese sentimiento. Sonó un timbre para indicar que alguien estaba solicitando hablar con el capitán, sin embargo, Tanya se encontraba actualmente en un estado deplorable. A los ojos de la tripulación del Perseverance, Tanya era una figura heroica y disciplinada, y no había lugar a dudas sobre la ironía del hecho de que actualmente estaba atravesando un ataque de nervios. Se puso de pie, apartó sutilmente las dos botellas sin abrir del alcance de Tanya y se dirigió hacia la puerta. Podía permitirse hacerlo, ya que el salón no se veía desde la entrada y Tanya permaneció en silencio por un momento. ¿Qué sucede?, preguntó, a lo que una joven oficial que había estado esperando afuera de la puerta se quedó mirando el uniforme de Draneir, que en ese momento lucía un poco desaliñado. Draneir se miró, suspiró y se lo ajustó lo mejor que pudo, alisando algunas de las arrugas que se podían ver. ¿Qué pasa? Date prisa, no tengo todo el día, ordenó Draneir, a lo que el oficial asintió. La comida estará aquí en media hora, chocolate y café de postre, pero aparte de eso, el puente ha recibido órdenes directas para el capitán de Gurachav. Informó, tendiéndole una tableta al comandante. Draneir levantó una ceja y tomó la tableta que le tendía el oficial. ¿De quién son?, preguntó mientras leía la tablilla. El Consejo MOF está organizando la redistribución de naves y tropas tras la batalla de Endor, así como la asignación de ascensos. Asintió y agradeció al joven oficial, cerrando la puerta y entrando de nuevo en la habitación, donde vio a su capitana con la cabeza todavía enterrada entre las manos. ¿Quieres saber sobre los pedidos y promociones?, dijo Draneir en un intento de animar a Tanya. No, dijo ella, deprimida. Solo quiero café y chocolate. Suspiró y comenzó a leer la tableta, sin importarle lo que quisiera su capitán. Tras su destacada actuación en la batalla de Endor y en consideración a su notable historial, la capitana Tanya de Gurachav será ascendida a almirante y se le asignará la tarea de proteger los sectores galácticos del sur. Son los siguientes, comenzó a leer Draneir la lista de sectores en voz baja. Sin embargo, Tanya comenzó a reír de una manera bastante hueca. ¿Quién carajo hizo esto?, preguntó Tanya. ¿Quién carajo me dio esta orden?, repitió de nuevo. El Consejo de MOFs. Tanya empezó a reír y llorar al mismo tiempo. Malditos, gritó a todo pulmón.
Me abandonaron como lo hizo el 6 ejército alemán en Stalingrado mientras me ascendían a almirante, así que no intentaré rendirme. Me ordenan defender el sur galáctico del imperio como cebo para los rebeldes mientras el Consejo de Moths reorganiza las fuerzas que tienen. Van a sacrificar todo el sur galáctico. Draneir ahora entendió por qué la promoción y asignación de una flota al sur galáctico no era una recompensa. Fue un chivo expiatorio para que los rebeldes centraran sus esfuerzos en cazarla y matarla, conquistando mientras tanto el sur galáctico. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó el comandante Draneir, ahora nervioso. Lo mismo que siempre hemos hecho, Draneir. Victoria, o muerte. Repitió el almirante de Gurachav, con la voz llena de miseria y odio. ¿Por qué siempre le pasaba esto a ella? ¿Qué hizo ella para merecer esto? Si la galaxia iba a volverse contra ella, entonces ella iba a destruir la galaxia para sobrevivir. Capítulo 2. Batalla de Eriadu. A través de la ventanilla del puente, miré el planeta Eriadu, uno de los planetas más importantes del borde exterior. Era el mundo donde había nacido el ex Gran Moff, Wiludf Tarkin, y desde donde había controlado el borde exterior hasta su muerte. Eriadu sería mi cuartel general, donde coordinaría con Ardus Kain, el actual Gran Moff. Sin embargo, en el camino hacia aquí, hubo algunos problemas para establecer comunicaciones tanto con la guarnición imperial como con el Gran Moff. Ninguno de ellos había respondido a ninguno de mis intentos de contactarlos, lo que me dejó una sensación de aprensión durante todo el camino hasta aquí. Suspiré y miré a los dos destructores estelares imperiales que todavía protegían el planeta. Sería una mala noticia si no me respondieran. El Consejo de Moths me había encomendado la tarea de proteger el sur galáctico, pero ni siquiera me dieron los recursos suficientes para hacerlo. ¿Cómo puedo proteger el sur como almirante sin una flota? Sin mencionar que todos los que intenté contactar me ignoraron a mí y a mis solicitudes. Me volví hacia el oficial de comunicaciones. Establezca contacto con los dos destructores estelares que tenemos delante. Poco después, apareció un holograma ante mí. Era un capitán, según el rango que mostraba su uniforme. No sabía qué nave comandaba, pero no me importaba. Capitán, soy el almirante Tanya de Gurachav. El Consejo de Moths me ha ordenado defender el sur galáctico, que se encuentra bajo la jurisdicción del Gran Moff Ardus Kaine. Le ordeno que me comunique con el Gran Moff. La llamada se cortó de repente y el holograma del capitán desapareció. ¡Qué extraño! Me acerqué más al oficial de comunicaciones, que estaba tratando de entender qué había sucedido. ¿Es otro error de comunicaciones? No, almirante. Han cortado la señal, respondió el oficial con expresión de sorpresa en el rostro. Los dos ISD están en curso de intercepción y están desplegando cazas TIE en formación de ataque. Gritó otro miembro del personal del puente. ¿Qué estaba pasando? Envía un mensaje a los destructores estelares. Deben cesar su curso de acción inmediatamente y devolver a sus casas a sus hangares, o serán considerados traidores y tratados en consecuencia. ¿Por qué se había revelado la guarnición imperial? ¿Por qué razón? Espera, ¿y fue esto un movimiento político para matarme? Eso no tenía sentido. ¿Por qué me asignarían órdenes y me ascenderían a almirante si planeaban matarme? La rabia que sentí en ese momento me hizo apretar los puños y apretar los dientes. No solo había sido condenado a muerte, sino que ahora me enfrentaría a mis propios camaradas. Mirando con odio a los barcos que llegaban, comencé a entregar mis órdenes. Despliegue combatientes, prepare grupos de abordaje y maximice los escudos. Ponga los turboláseres a máxima potencia. Sus órdenes son neutralizar las capacidades de combate de los dos traidores y abordarlos. Se aceptarán rendición y cualquier oficial por encima del rango de teniente comandante será arrestado inmediatamente. El Perseverance aceleró a toda velocidad mientras se lanzaba a la batalla. Dos destructores estelares clase Imperial no representarían ninguna amenaza para un acorazado clase Bellator, pero ninguna nave enemiga podía ser ignorada, por pequeña que fuera. La batalla de Yavin le enseñó esa lección al Imperio. Fue entonces cuando apareció en el puente Draneir, el nuevo capitán del Perseverance. Draneir, ¿por qué llegaste tan tarde que no pudiste estar aquí cuando nuestros aliados comenzaron a atacarnos? Escupí, burlándome de él.
Miró hacia la ventanilla, donde se podían ver dos destructores estelares acercándose con intenciones desconocidas pero claramente hostiles. Lo siento, estuve lidiando personalmente con una emergencia. Hubo un problema con los reactores, pero ya se solucionó. Suspiré, recomponiéndome, antes de mirar hacia las naves capitales que se aproximaban. Todos los días, las cosas empeoraban cada vez más. Nunca hubo un momento en el que algo mejorara. Se ha desplegado un as imperial. Gritó un operador del puente, con Draneir moviéndose a su lado en respuesta. ¿Quién es? Preguntó. Shea Ublin, una reconocida heroína del imperio. Hice una mueca. Ublin era relativamente conocido y era uno de los mejores pilotos del imperio. El hecho de que estuviera con los traidores me hizo preguntarme qué estaba pasando, pero eso no importaba en ese momento. No me habían dado ninguna oportunidad de rendirme ni de negociar. Si buscaran mi destrucción, serían destruidos. Apreté el puño una vez más, ignorando el dolor que sentía en las palmas. ¿Qué locura más absoluta era esta? Los turboláseres están al alcance. Podemos empezar a disparar, informó uno de los oficiales, el que coordinaba los esfuerzos ofensivos de la nave. Al reflexionar sobre lo que dijo, casi me pareció que estaba pidiendo permiso. Toda esta situación me parecía surrealista. Solo podía imaginar lo que pensaba mi tripulación. Antes de la batalla de Endor, ninguno de nosotros esperaba enfrentarse a sus propios camaradas, pero aquí estábamos. Los traidores son peores que los rebeldes. Los rebeldes luchan por un ideal utópico y casi fantasioso. En cambio, los traidores alguna vez fueron leales a nuestra justa causa, y ahora que nuestra causa está en su momento de debilidad, deciden mostrar su verdadero yo. Se quitan las máscaras, revelando rostros de traición, codicia e interés propio. No les importan los ideales de paz, prosperidad, orden o civilización, solo les interesan sus propios deseos egoístas. A todo lo que representamos, doy la orden de disparar a voluntad. El imperio era un sistema defectuoso, pero entre la corrupción se encontraba la promesa de que con el tiempo se podría llevar a cabo una reforma. Una vez que el emperador falleciera, creía que se podría haber iniciado un proceso de reforma en el que abandonaríamos la xenofobia, ineficiente desde el punto de vista económico y militar. También podríamos haber relajado las tácticas de control y miedo una vez que derrotáramos a los rebeldes. Era un sistema que, si bien inicialmente era corrupto, tenía una buena base sobre la que construir y, con el tiempo, podría haberse reformado hasta convertirse en uno de los estados más grandes que la galaxia había conocido. Pero eso no sucedió. Ahora, incluso los imperiales estaban abandonando el imperio y, como resultado, los rebeldes obtendrían una ventaja aún mayor. ¡Viva el imperio! Grité patrióticamente, asegurándonos a mis camaradas y a mí mismo que el imperio perduraría. Un imperio en decadencia, pero que aprendería de sus errores y reformaría. Un imperio para el pueblo. Los láseres turbo comenzaron a disparar mientras los cazas tallo opuestos entraban en combate y los destructores estelares enemigos se movían para rodear la nave desde ambos lados. Observé desde el puente, con Draneir a mi lado, cómo nuestros combatientes apenas resistían el ataque. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano, ya que nos permitió concentrar toda la potencia de fuego del Perseverance en la clase imperial que se había movido a nuestro estribor. Debajo de la fuerza opresiva, los escudos de List se rompieron, exponiendo su armamento a nuestros ataques. Envíen la fuerza de abordaje. Draneir ordenó una vez que el destructor estelar había sido castrado, con su armamento en su mayoría desactivado, a lo que pronto comenzaron a emerger desde los hangares del Perseverance naves de abordaje que contenían soldados de asalto. Me volví hacia Draneir con una mirada inquisitiva. ¿Cómo sabías que tenía grupos de abordaje listos? Porque si no lo hicieras, ese destructor estelar ya estaría destruido y toda su tripulación estaría muerta. Sonreí con sinceridad. Draneir, que siempre estaba a mi lado, era confiable sin importar lo que pasara. Lo he dicho antes y lo diré otra vez. Salvarte en Endor hace todos esos años fue una de las mejores decisiones que he tomado. Ambos is de enemigos fueron desactivados y capturados, y los escuadrones TIE restantes fueron eliminados.
La ventaja de la clase Bellator sobre la clase Imperial había asegurado este resultado final. Sin embargo, la mayoría de los cazas TIE del Perseverance habían sido destruidos, con la pérdida mutua de sus pilotos. Fue una victoria, pero costosa, y como resultado casi me quedé sin cazas estelares y pilotos. Ante mí estaban los 10 oficiales superiores de las fuerzas traidoras, de rodillas y con soldados de asalto apuntándoles con sus armas a la cabeza. 9 hombres y una mujer, 4 viejos y 6 jóvenes. Pero al final, no importaba quiénes fueran, todos ellos no eran más que traidores. ¿Por qué me atacaste? Pregunté, siendo la primera en responder la mujer. Sander de Bailrus, de la familia Tarkin, estableció la autoridad de Eriadu al enterarse de la muerte del emperador, y no dejó a la guarnición imperial otra opción que unirse a él. Asentí. Eran traidores que se habían rebelado contra el dominio imperial en favor de un tirano de poca monta, pero la situación era comprensible. En un caso normal, todos serían ejecutados. La mayoría de los altos mandos imperiales siguieron ese procedimiento. Sin embargo, no podía simplemente ir y matar a todos. Necesitaba naves espaciales y tripulación para tripularlas. Entonces, con eso en mente, saqué 10 palitos que había preparado de antemano. Todos saquen un palo. Todos se miraron confundidos, incluso los soldados y Draneir. Sin embargo, los traidores no tardaron mucho en superar su confusión, sacando un palo cada uno cuando yo pasaba, antes de volver a colocarme al frente. Ahora enseñad vuestros palos. ¿Quién tiene el más pequeño? Todos levantaron la mano mostrando sus bastones. Un vistazo rápido a ellos mostró que era un hombre de mediana edad, un capitán, quien había sacado el palo más corto. Sonreí. El resto de ustedes tienen suerte de que necesite tripulaciones, pero para poder demostrar realmente su valía antes de poder entrar a mi servicio, tendrán que demostrar su compromiso con el imperio, dije con calma, antes de levantar el dedo y señalar al capitán. Aquellos que no sacaron el palo más corto deben matar al que lo hizo. No importa cómo. Y si no lo haces, bueno, todos sabemos lo que normalmente les sucede a quienes traicionan al imperio. El oficial señalado miró a sus colegas con pánico y les suplicó clemencia. Si bien algunos parecían vacilantes al principio, las armas apuntadas a sus cabezas les dieron el aliento que necesitaban para llevar a cabo el acto. La primera en atacar fue la mujer, seguida por los golpes del resto cuando se unieron. Comenzaron a golpearlo hasta matarlo, para que todos en el puente lo vieran. Volviéndome hacia los soldados de asalto que dieron testimonio, les di mis órdenes. Este castigo debe denominarse diezmado. Aplíquelo a toda la escoria traidora que no se rindió ante nosotros inmediatamente después de encontrarse con nuestras fuerzas. Se hará, almirante. Un soldado respondió mientras todos me saludaban, antes de pasar a aplicar mi nuevo método a los otros traidores que habían sido capturados. Gracias Roma por este brillante método de castigo. Me será de gran utilidad para reintegrar a los traidores en mis filas, asegurando su lealtad con una lección que nunca olvidarán. Draneir se acercó detrás de mí en mi momento de silenciosa alegría. ¿No crees que esto quizás sea más violento que simplemente ejecutarlos? Preguntó. Esa es la idea. Que recuerden que la próxima vez les pasará lo mismo. Que no me importa si son culpables o inocentes, el castigo se aplicará colectivamente. Solo unos pocos se volverán traidores, por los que traicionen serán destruidos por sus propios camaradas para evitar el castigo. Los traidores serán aplastados sin piedad y los leales serán recompensados por su servicio. Me reí un poco. Además, si supieras lo que le espera al autor intelectual de esta farsa, sentirías que, en comparación, lo que estoy haciendo aquí es una misericordia. Luego me dirigí a un oficial del puente. Prepara nuestra nave de desembarco y contacta con el soldado de asalto de mayor rango del planeta. Un general de soldados de asalto se encontraba frente a mí. Era el oficial al mando de la guarnición de soldados de asalto que protegía Eriadu. General, pregunté, ¿ha visto la grabación? Sí, pero no entiendo por qué haría eso. Todos luchamos por el imperio, ¿no? Respondió con duda en la voz. Eso es porque el tirano al que sirves te está mintiendo.
Es un traidor, que se está forjando su propio territorio independiente del imperio mientras te guía a ti, ocultando su verdadera lealtad. ¿Por qué si no sus naves me atacarían cuando me acerqué al planeta? Este acto de traición está a la vista en las grabaciones que te di. El general miró hacia abajo y volvió a ver el video. Lo siento, esto es un poco difícil de creer, todo está sucediendo muy rápido. Primero la muerte del emperador, y ahora esto. La amargura llenó su voz. Sin embargo, antes de que pueda estar seguro, ¿cómo sé que no eres un traidor? Suspiré. Era una duda normal, dada la situación. Mi nombre es Tanya de Gurechav. Se quedó quieto por un momento y luego saludó. A sus órdenes, declaró estoicamente, derrocaré al traidor y reduciré las defensas planetarias. Sonreí. El cuerpo de soldados de asalto era fanático, el mejor del imperio y leal hasta la médula. Pocos en sus filas abandonarían el imperio. Por eso sabía que se opondrían rápidamente al líder local si podía contactar al general y explicarle la situación. Has salvado a tu pueblo de la aniquilación, debes saberlo. Dije, sabiendo que lo había visto en las imágenes que le había mostrado antes. Aprecio tu misericordia. Respondió el general. Caminé por las calles de la ciudad de Eriadu. Los soldados de asalto locales habían cortado algunas calles en consideración a mi llegada. Sin embargo, eso no era lo que me interesaba, sino a quien habían capturado. La familia Tarkin, traicionando al imperio. ¡Qué vergüenza para todos! Escupí, mirando a toda la familia, los mismos planificadores y perpetradores de esta traición. Niños, adultos y ancianos. Todos los miembros estuvieron presentes. Continuando con la mirada, repasé las opciones en mi cabeza una vez más. Podría mostrar misericordia, pero perdonar a los traidores nunca fue una buena idea. Si estuvieran dispuestos a traicionar una vez, estarían dispuestos a traicionar muchas más veces, y usar la aniquilación terminaría dejando a los supervivientes con un fuerte rencor. El nombre Tarkin era demasiado influyente y no podía permitirme el lujo de que se convirtieran en el modelo o herramienta de cualquier posible saboteador antiimperial. Tuvieron que morir. General, dije. El soldado de asalto que tenía delante era el mismo que había conocido antes y ahora estaba completamente convencido de que su antiguo superior no era en realidad más que un déspota egoísta y no un hombre leal al imperio, como había creído alguna vez. Sí, almirante, preguntó el general, esperando órdenes. Hagan cruces de 3 metros de alto y de 2 metros de alto. Quiero que a todos los miembros de la familia Tarkin de 13 años o más se les claven los tobillos hasta el final de los 3 metros de largo, de modo que se puedan clavar las muñecas a los lados de la cruz. Después, claven las cruces en el suelo y déjenlas sangrar por su traición. Apliquen el mismo castigo a todas las élites que apoyaron activamente esta traición. El general saludó y se dispuso a cumplir la orden. Sin embargo, al empezar a caminar, se detuvo un momento para preguntarme, ¿qué pasa con los menores de 13 años? Pónganlos en la Academia de Soldados de Asalto. Será su deber limpiar a su familia de sus pecados. El general asintió de nuevo, poniendo a trabajar a los soldados de asalto que lo rodeaban, y todo el tiempo, la familia Tarkin suplicaba clemencia. Estas élites no merecían algo así como la clemencia. Las élites traidoras serían ejecutadas. La plebe traidora sería diezmada. Medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias. El general miró a la familia Tarkin, clavada en sus cruces, gimiendo de dolor y esperando la muerte. Se sintió engañado y asqueado por su estupidez. A su lado estaba un comandante subordinado, que lo miró con duda. ¿Cómo sabes que ella es leal al imperio, y no una tirana como Sander del Bardus? Preguntó el comandante, quien tras descubrir él mismo el engaño de Del Bardus también había respondido con disgusto, pero dudaba que el almirante tuviera mejores intenciones. Porque ella es Tanya de Gurechav. Usando un casco, la sorpresa del comandante solo se pudo ver en la forma en que giró su cabeza hacia el general. ¿El capitán favorito de Lord Vader? Preguntó con asombro. Lo mismísimo. Capítulo 3. La locura es relativa. En toda la galaxia, los miembros de más alto rango del imperio fueron contactados para una reunión importante.
Esta selección particular de individuos era conocida como el Consejo de Moffs, quienes habían servido como los jefes militares y políticos del imperio desde la batalla de Endor. Uno por uno, sus hologramas aparecieron, y el consejo comenzó rápidamente su sesión. El Consejo de Moffs se miró con caras preocupadas mientras pasaban al tema del día, el sur galáctico. Se había presentado un informe de que el almirante Tanya de Gurechaf había aplastado sin ayuda a un traidor que había intentado tomar el control de una gran cantidad de planetas después de la muerte del emperador. Una mirada de contemplación se compartió entre ellos. Esto era una buena noticia de hecho, pero también era una mala noticia. No había nadie con más poder que Tanya de Gurechaf en el sur galáctico. Ella tenía todas las cartas de influencia en el área, lo que significaba que potencialmente podría convertirse en su dictadora de facto. De Gurechaf debería haber muerto una vez que la enviamos al sur galáctico. Pero este informe existe en sentido contrario. ¿Qué deberíamos hacer? Sería catastrófico si ella obtuviera más influencia y poder del que ya tenía. Preguntó uno de los Moffs presentes. Lo que no se dijo fue para quién sería catastrófico. Miró al resto de los ocupantes de la mesa antes de girarse hacia un Moff que sostenía un datapad. Bertrofisa empezó a leerlo. Él personalmente desconocía la carrera de Tanya de Gurechaf, aunque parecía que su nombre era bastante infame. La almirante Tanya de Gurechaf, ex capitana del Perseverance. Sirvió durante muchos años como miembro de la flota del Orvader y, de aquellos que le sirvieron, ostentaba el récord de ser el oficial superviviente más largo a su servicio. Mientras leía en voz alta el perfil de Gurechaf, todos dejaron de hablar y lo miraron, pues era esencialmente su líder de facto. Se sentaron al borde de sus asientos y analizaron cada una de sus palabras. Desde la formación del imperio, los Moff siempre habían sido una guarida de hienas, que buscaban todo el prestigio y poder que pudieran conseguir, incluso traicionándose entre sí cuando consideraban que valía la pena. Sin embargo, en ese momento, una brasa se encendió en los corazones de estos buitres, un odio y una envidia colectivos hacia el almirante Tanya de Gurechaf. Se enfurecieron en silencio cuando se leyeron los logros de Gurechaf. Lo que oyeron fue todo lo que los Moffs querían y más, lo que estaba fuera de su alcance sin importar cuánta sangre derramaran. En ese mismo momento, los Moffs comenzaron a verla como una rival, una enemiga. ¿Qué es esto aquí? Isa leyó divertida. Rumores no confirmados de que es la concubina del Orvader. Todo un historial. Dijo con una sonrisa, mostrando dientes afilados que contradecían su herencia alienígena. El propio Isa era uno de los pocos no humanos que tenía una gran cantidad de poder en el imperio. Ella estaba a favor de los derechos de los no humanos y consideraba que lo que ella llamaba racismo institucional era económicamente ineficiente. Propuso un plan de reclutamiento galáctico, que preveía tener un total de más de 10 billones de militares. Abogó por la centralización y nacionalización de todas las industrias de fuera del planeta, y porque dichas industrias se organizarán antes de ser privatizadas finalmente. También pidió la reintroducción de tecnologías de la era de la guerra de los clones en el ejército y la armada imperiales. Es todo un personaje, sin duda, pensó Isa para sí mismo, sintiendo cierta simpatía por las opiniones políticas de Gurechaf. Comenzó a leer su carrera militar en detalle. Se le atribuyen más de 83 victorias navales, de las cuales 51 fueron en inferioridad numérica, además de 35 victorias terrestres. Exclamó con un toque de sorpresa en su voz. Fue en ese momento que todos los Moffs asintieron con la cabeza. Se miraban mutuamente, tratando de encontrar formas de avanzar en sus carreras en el imperio. No les gustaba Gurechaf, pero cuando a una manada de hienas hambrientas se les da un trozo de carne, lo desgarrarán. Lo mismo puede decirse de los Moffs imperiales cada vez que surge una oportunidad. El silencio en la habitación se rompió. El perro de guerra favorito del Orvader, dijo uno de los Moffs. Si lees con más atención, en algunas campañas militares, la almirante de Gurechaf hizo uso de muchas estrategias autoritarias que sin duda habrían sido favorecidas por el emperador y Lord Vader. Un ejemplo sería cuando sofocó la rebelión Wookiee.
Primero, empezó a quemar gran parte del planeta, obligando a los Wookiees a rendirse, luego se dedicó a crucificar a sus líderes y finalmente hizo que sus soldados de asalto desfilaran con sus cruces por todo el planeta para que la población las viera. Isa asintió con la cabeza al hombre antes de continuar leyendo. Extremadamente agresiva en el campo de batalla, buena administradora de recursos y conocida por su crueldad al tratar con traidores y rebeldes. HMPH, ¿por qué no la ascendimos antes?, preguntó Isa. Nadie respondió, lo que le dejó en claro a Isa por qué. Era demasiado competente para ser ascendida sin llamar la atención de los Moffs, lo que habría puesto en peligro su posición. Vader y el emperador probablemente sintieron que, como resultado, el mejor puesto para ella era el de capitana. No era un curso de acción irrazonable. La paranoia estaba profundamente grabada en la identidad imperial. Aquellos que lo hacían demasiado bien a menudo eran asesinados o guiados suavemente hacia su destrucción. En casos raros, como el de Degurechav, donde alguien tenía protección del propio Lord Vader, la mayoría de los militares mantenían a esa persona a distancia y esperaban a que cometiera un error, con la esperanza de abalanzarse una vez que lo hiciera y cosechar las recompensas de su fracaso. Así era como había funcionado el imperio en el pasado, pero no podía funcionar así ahora. Isa tenía un imperio que salvar. Si no actuaba ahora, el Imperio Galáctico acabaría como todos los demás imperios de la historia. Destrozado desde dentro. Isa empezó a hablar. Hemos enviado a Tanya de Gurechaf a morir en el sur galáctico, pero en la primera semana de su despliegue, derrota por completo a un señor de la guerra que controla más de 100 planetas. Carecemos de individuos competentes y este almirante claramente lo es, por lo tanto, creo que debemos reevaluar nuestras prioridades por el momento. Los Moff se miraron entre sí, una silenciosa batalla de voluntades se estaba produciendo en ese momento. Cada uno de ellos tenía sus propios objetivos, pero solo los más astutos obtendrían lo que querían. Uno de los Moffs, Moff Iron, se levantó para hablar. Sabía el peligro que representaba de Gurachav para el régimen actual si seguía ganando poder sin control, pero también podía ver los peligros de matarla tan temprano en el juego. El sur galáctico seguía siendo un comodín en el gran esquema de las cosas. Sería desastroso para el imperio si escapara de su alcance tan pronto. Necesitaban mantener vivo a de Gurachav, pero no a costa de su influencia política. Estaría caminando sobre hielo. Una palabra equivocada en el discurso que pronunciaría podría acabar con su carrera. Si la opinión de este consejo es abandonarla por cualquier motivo, que así sea, pero creo que el imperio podría ganar mucho con esta situación dándole los medios para defenderse. Al menos frenaría el declive imperial en el sector antes de que inevitablemente llegue a su fin. Los recursos son escasos después de la batalla de Endor, y no deberíamos tirar una herramienta hasta que sepamos con certeza que ya no sirve para ningún propósito, según todos los informes presentados. Está claro que ella tiene una fuerte lealtad al imperio, tal vez incluso mayor que la de algunos de nosotros. Así que tengo una propuesta para ascender al almirante Tanya de Gurachav al puesto de Gran Moff como medida de emergencia, mientras le asignamos los territorios que se le ordenó proteger y darle el control total del ejército, la marina y la administración del sur. A ninguno de ustedes puede gustarle este curso de acción, pero recuerden que de Gurachav se ve a sí misma como el pináculo de la resolución imperial. ¿Qué mejor manera de tratar a una posible mártir que arrojarle una espada para que caiga sobre ella? Les pido a todos que vean su ascenso como un medio para un fin, tal vez como engordar a la presa antes del festín. Moff Iron volvió a sentarse, esperando firmemente que sus colegas entendieran la lógica de mantener a de Gurachav con vida por ahora. Los Moffs que estaban en la sala miraron a su alrededor, intentando analizarse mutuamente en busca de cualquier signo de descontento o desaprobación, pero ninguno se manifestó en contra del plan. Conocían la realidad de la situación. De Gurachav había sido enviada a morir y se esperaba que muriera. Un ascenso no cambia eso. Tal vez este ascenso incluso le dé el vigor suficiente para resolver los problemas del imperio antes de que llegue su fin. Con el silencio impregnando la habitación, Isa se puso de pie para hablar. Que conste en acta que no se expresó ningún desacuerdo con la propuesta del Moff Iron.
Sin oposición, ascendemos al almirante Tanya de Gurechaf al puesto de Gran Moff. Isa golpeó la mesa con su mazo, finalizando la decisión. Dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Estaba bebiendo vino mientras estaba acostado en el sofá. Frente a mí apareció la noticia en una pantalla gigante, en la que una hermosa mujer humana informaba de los acontecimientos más recientes. Su voz era grave mientras hablaba. El mercado de valores galáctico ha caído un 57%, por lo que podemos esperar que habrá una disminución en los niveles de vida en todo el mundo. Suspiré y bebí el vaso vacío. La situación era una repetición de la destrucción de la primera estrella de la muerte, tras la cual la bolsa galáctica se hundió en las fauces, creando una crisis económica desastrosa, y ahora una segunda crisis parecía empeorar aún más las cosas. Intenté distraerme, dirigiendo mi atención hacia los pechos de la presentadora de noticias para ver si despertaban mi interés, pero, por desgracia, no sentí placer ni sucumbí a ninguna fantasía de meter mi cara en su pecho. En mi segunda vida, había aprendido que las mujeres, o al menos una de ellas, todavía me producían interés sexual, pero en esta vida no se podía encontrar ese placer. Maldita sea. Dije, cogiendo la botella de nuevo. Lo vertí en mi vaso antes de volver a colocarlo sobre la mesa. Tomé otro sorbo de vino. Después de todo mi trabajo, me encuentro abandonado y rodeado de traidores, rebeldes y ratas inmundas. Agarré el cristal con fuerza mientras veía aparecer en la pantalla al Consejo Imperial Regente. Se suponía que eran los líderes del imperio, pero cualquier palabra que pronunciaran bien podría haber sido pura palabrería. Escoria. Grité, lanzando el vaso a la pantalla. Un ruido estremecedor resonó por la habitación, el vino fluyendo por la pantalla y fragmentos de vidrio esparciéndose por todas partes, pero mi diatriba aún no había terminado. Me levanté del sofá gritando con voz ronca. Malditos escoria, todos. Les dije que no deberíamos haber atacado la base rebelde en Ot. Deberíamos haberles bombardeado con armas nucleares hasta que no quedara nada más que nieve y cenizas. Pero no, en su lugar hicimos un asalto frontal completo. Idiotas. Pasé años sirviendo al imperio, y ahora ahí me habían abandonado. Mi ira no era irracional. Es más, era la respuesta más racional que alguien podría dar en estas circunstancias. Ni siquiera podía obligar a nadie a seguir mis órdenes porque no tenía el rango necesario. Era un esclavo del sistema de rangos y del gobierno inepto de un imperio en decadencia. Podría salvar el sur galáctico fácilmente con suficientes recursos. Incluso entonces, probablemente nos encontraríamos perdiendo, ya que ni siquiera tuve la capacidad de asignar ninguno de esos recursos. No pude hacer nada. Mientras no tuviera un rango lo suficientemente alto como para alinear a mis estúpidos colegas, todos preocupados por sus juegos de poder y su riqueza, no podría controlarlos. No tienen sentido de autoconservación. Hace unas horas, tuve una reunión con algunos de los canallas a los que llamé camaradas. La mayoría de ellos se burlaron y se negaron a cooperar conmigo, salvo unos pocos almirantes jóvenes que aceptaron unirse a mí. El resto, irracionalmente decidieron ignorarme. Idiotas, todos y cada uno de ellos. Oí que se abría la puerta y vi a Draneir entrar en la habitación con un datapad. ¿Estás borracho otra vez?, preguntó Draneir. ¿Qué opinas?, cuestioné sarcásticamente, señalando el desastre que había causado. Draneir suspiró y comenzó a leer el datapad. En la última reunión del Consejo de Moffs, llegaron a un consenso claro. Con la necesidad de proteger el sur galáctico, así como la ausencia de cualquier autoridad calificada, el Consejo acordó unánimemente otorgarte el rango de Gran Moff a la luz de sus recientes hazañas, así como de su impresionante historial militar. Estás bromeando, dije con incredulidad. Lo que estás diciendo tiene que ser imposible. ¿Me estás diciendo que el Consejo de Moffs, compuesto por algunas de las mayores escorias que la galaxia haya visto jamás, por fin, en toda su existencia, ha tomado una buena decisión? Draneir suspiró y levantó la tableta para mí. Léelo tú mismo, me acerqué tambaleándome un poco porque avanzaba demasiado rápido.
Mierda, dije, apoyándome contra una pared. El vino, yo lo cogeré, dijo Draneir, mientras se acercaba para poner su hombro bajo mi brazo, antes de dejarme en el sofá sano y salvo. Asentí con la cabeza en señal de agradecimiento y leí rápidamente la tableta. Promocionada a Gran Moff, por sus méritos y hazañas excepcionales, Tanya de Gurechaf recibirá el control de los planetas descritos, eso es, mucho territorio, dijo Draneir, que solo había leído hasta mi ascenso. Sin embargo, la mayor parte del territorio era inutilizable por razones obvias o estaba bajo control de los rebeldes. No lo creo, exclamé, sintiendo como si una luz hubiera aparecido en la oscuridad, no lo creo en absoluto. Parece que el consejo finalmente entró en razón, Draneir. Me levanté, esta vez con más cuidado para no volver a caer. He sido demasiado pesimista, dije, me he estado preocupando sin motivo. Han estado planeando mi ascenso desde el principio. Solo querían que demostrara mi valía lidiando con los traidores, eso es todo. Tan rápido como llegó el pesimismo tras la batalla de Endor, el optimismo había regresado. Esta promoción me dio toda la esperanza que necesitaba. La situación no era tan impotente como pensaba. Draneir, prepara todo, me voy a dar una ducha y luego tenemos que ponernos a trabajar y recolectar todas las drogas de estimulación mental que tenemos. Las vamos a necesitar. Leia y Luke estaban uno al lado del otro, a bordo del halcón milenario, observando el anuncio que había llegado desde Eriadu. La señal había sido transmitida por todo el sur galáctico. Atención, ciudadanos imperiales, saludó la forma holográfica de una figura de cabello rubio y ojos azules. Soy la Gran Moff Tanya de Gurechaf. Me han asignado la tarea de supervisar el sur galáctico y protegerlo de la escoria rebelde, los traidores, los piratas y cualquier otra persona que se atreva a aprovecharse de estos tiempos difíciles para cometer actos de terrorismo contra el imperio y sus ciudadanos. La figura estaba ataviada con un uniforme y una insignia imperiales de alto rango, y solo por esa razón, probablemente se ganaría la ira de muchos en la población. Nadie temía al imperio como antes, pero aún así, esta figura en particular todavía hacía que los hermanos se sintieran inseguros. Leia miró fríamente mientras Luke se movía incómodo, sin apartar la mirada del holograma. Dudo que sea tan eficiente gobernando como lo es en la batalla, ¿verdad? Luke dijo en voz alta, intentando aligerar el ambiente. La figura, ajena a lo que la galaxia pensaba de ella, continuó hablando, acompañando sus palabras con movimientos de las manos y mirando siempre al frente. En mi deber de gobernar y proteger mi sector del espacio imperial, por la presente ordeno a todos los gobiernos planetarios puestos bajo mi control que envíen un representante a la capital del sector temporal de Eriadu. Además, todas las empresas de propiedad privada que operan en más de un planeta deben cumplir con esta orden. También quien no cumpla con esta orden dentro de un mes será acusado de traición contra el imperio, y será tratado en consecuencia. Por cualquier circunstancia única, se agregará otro mes por la llegada de dicho representante. En ese caso, comuníquese con la oficina imperial de Eriadu. La declaración de Gurechaf aún estaba en curso, pero Leia y Luke comenzaron a ignorarla en favor de su propia discusión. El imperio está intentando reorganizarse y, como medida de precaución, le han dado a un psicópata el control de todo un supersector. Esa fue la conclusión de Leia. Hay que ocuparse de ella lo antes posible, pero no tenemos el ejército necesario para continuar la ofensiva en este momento. Se quedó pensando profundamente durante un momento, antes de mirar a Luke con una mirada calculadora. Oye, Luke, ¿crees que puedes ir? Todavía no, respondió Luke antes de que su hermana siguiera esa línea de pensamiento específica. Necesitamos reorganizarnos. Además, la última vez que estuve en un planeta con ella, terminé siendo el objetivo de un misil nuclear. ¿Qué? ¿Cuándo ocurrió eso? Preguntó. No recuerdo nada de eso. Sucedió mientras estabas con Java, dijo Luke, levantándose con una risa tonta, lo que arruinó el humor de Leia. No me lo recuerdes, dijo ella, y se estremeció al recordar la babosa gorda. Un hombre que vivía en el planeta Enarg llegó a su casa. Los enormes campos de cultivo que se veían a través de la ventana le provocaron sentimientos de asco.
Acababa de ser despedido de la empresa que controlaba esos campos debido a la crisis provocada en parte por la muerte del emperador. Por segunda vez en menos de 5 años, 2 grandes crisis económicas habían golpeado a la población. El hombre abrió la puerta de su casa y escuchó la voz de una mujer desconocida al entrar. Al mirar hacia la sala de estar, vio que tanto su hijo como su esposa estaban mirando la televisión, escuchando a una mujer que parecía ser la nueva jefa de una larga lista de jefas. Nuevo jefe, misma mierda, declaró el hombre con cansancio, sentándose en una silla y uniéndose a su familia para ver la transmisión. Los rebeldes están en el centro de la crisis económica que está golpeando a la gente común. Son esa escoria, con su anarquía y terrorismo, la que ha provocado estos tiempos terribles. El hombre gruñó y su esposa se levantó para acercarse a él mientras la transmisión continuó hablando de fondo. ¿Cómo te fue en el trabajo? Ella preguntó. Comenzó a masajear la espalda de su marido. Me despidieron como a todos, están despidiendo a todo el mundo. Los únicos que conservan su trabajo son los que trabajan para el ejército, se quejó la mujer y miró a su hijo, que acababa de cumplir 16 años. Bueno, nuestro hijo ha sido aceptado en el ejército, así que al menos es un alivio que no lo despidan. El padre se burló y luego agitó la mano de mal humor, como si estuviera espantando una mosca. Emperador, mofs, rebeldes, república. ¿Qué diferencia hay si la economía se va al carajo y no se hace nada? El hijo aprovechó el momento para intervenir. Pero eso es culpa de los rebeldes, sus ataques terroristas están destinados a destruir la economía galáctica, eso es lo que buscan los rebeldes. El gran Moff de Gurachaf arreglará todo. He estado investigando cualquier información sobre ella en los foros, y se rumorea que fue la concubina de Lord Vader y conocida como su perro de guerra. El silencio llenó la casa familiar mientras el gran Moff seguía hablando. Sé que estos son tiempos difíciles para el ciudadano medio, pero aguanta, solo será así durante unos meses. Ya se están tomando medidas para volver a encarrilar vuestras vidas. No dejéis que los terroristas os asusten o darte la ilusión de que esto es culpa del imperio. Eso es lo que la escoria rebelde quiere que pienses. Mientras mantengas una mente lógica y vivas racionalmente, todo será mejor que antes. ¡Viva el imperio! Con esa declaración final, la transmisión se cortó. Deberías buscar trabajo en el ejército. He oído que están ampliando sus filas y puedes trabajar en logística agrícola. El ejército imperial ha estado ampliando su fuerza de trabajo en el planeta de 400.000 alrededor de 1 millón. Esta es tu oportunidad, papá, deberías encontrar un puesto antes de que terminen de reclutar. Dijo el hijo. Era un patriota imperial y un firme partidario de la rama reformista del imperio. Si no queda otra opción, supongo que lo haré, dijo el anciano. Ya llevaba mucho tiempo trabajando, pero la falta de pensión o de cualquier servicio oficial del Estado le obligaba a trabajar hasta el día de su muerte, algo que no le permitiría en ningún momento descansar. Mañana iré a la oficina. La mujer asintió, acercándose a su marido y besándolo. Muy bien, cariño, pero antes de hacerlo debemos ir de compras. Los precios de los alimentos se han disparado y tenemos que comprar mucho para prepararnos para cuando llegue la próxima crisis. Las cosas van a empeorar mucho antes de que lleguen. Mejorar. Tanto el hombre como el hijo asintieron. Sabían la fría verdad. Otra crisis estaba amaneciendo. La vida en estos días era simplemente un ciclo interminable de crisis. Draneir leyó el paquete de medidas de Tanya, que había pasado horas escribiendo sin descanso mientras ordenaba a los almirantes y generales que reorganizarán las ramas de la marina y el ejército en el sur. Prohibición de la esclavitud, reclutamiento obligatorio para todas las especies inteligentes una vez que alcancen la madurez física, nacionalización de todas las empresas privadas que operan en múltiples planetas, censo de población, censo de planetas. Draneir se pasó la mano por la cara con frustración. Ver la ira y la tristeza de Tanya cuando pensó que el imperio la había abandonado lo había lastimado, pero ver estas reformas lo hizo dudar de que fuera mejor dejar que Tanya se hundiera más en el alcoholismo y la depresión. Nadie apoyará este paquete, murmuró. Las élites imperiales nunca responderían positivamente a esto, y los extraterrestres nos odian.
Estas medidas solo aliviarían una fracción de ese odio, pero no mucho. Draneir consideró qué hacer con el paquete de medidas. Veamos si podemos hacer que esto sea más aceptable. Comenzó a eliminar las propuestas más extremas de Tanya. Draneir siempre la había apoyado desde que lo había salvado en Endor y, sin importar lo que sucediera, eso no cambiaría. Draneir se acercó a Tanya, que se había levantado recientemente y estaba tomando café. Hoy esperaban comenzar una reorganización completa del ejército y la armada imperiales que estaban a cargo, y aún faltaban muchos días para que llegaran los representantes. Ambos trabajaron para organizar todo lo más rápido posible. Tanya, quería decirte algo, dijo Draneir. ¿Se han rendido ya los rebeldes? Preguntó Tanya en broma, y Draneir se rió en respuesta y luego puso la tableta que tenía frente a ella. Todavía no, pero he hecho algunas modificaciones a tus propuestas. Deberías leerlas antes de comenzar la reorganización militar. Tanya asintió, tomó la tableta y comenzó a leerla. Su rostro mostraba disgusto en algunos momentos y comprensión en otros. Todavía tenemos tiempo para pulir la mayoría de los puntos. Esto fue, por supuesto, solo un borrador, pero eliminar la esclavitud no es negociable. No solo es ineficaz desde el punto de vista económico, sino que también da la razón a los rebeldes. No podemos darnos el lujo de que los rebeldes parezcan superarnos en moralidad. Draneir frunció el ceño y se sentó a la mesa mientras Tanya tomaba más sorbos de su café. Más de la mitad de los planetas que controlamos basan sus economías en la esclavitud. Si prohibiéramos la esclavitud ahora mismo, incluso si lleváramos a cabo un proceso de abolición bien organizado, las economías locales serían destruidas. Entonces que los destruyan, respondió Tanya con frialdad. ¿Qué más debería importarme de la economía? Mira la situación galáctica, Draneir, todas las economías están fracasando. Es ahora o nunca. Si alguna vez hubo un momento en la historia de la galaxia en el que pudiéramos permitirnos prohibir la esclavitud, sería ahora. Durante un tiempo de crisis en el que podemos forjar un nuevo sistema desde cero. Draneir supuso que esto era de esperar de ella. Muchos imperiales consideraban a Tanya una idealista y era conocida como reformista entre los círculos políticos imperiales. La mayoría de ellos se opondrán a nosotros. Conocía la mentalidad imperial. Es posible que muchos hayan estado dispuestos a reformar el sistema dadas las circunstancias actuales, pero abolirlo sería impensable para ellos. ¿Y crees que no lo sé? Dijo Tanya retóricamente, con una sonrisa calculadora en su rostro. Preferiría ser lo correcto que ser como el resto de esa escoria corrupta. Creo que el sistema global que llamamos imperio funciona y puede tener futuro, pero para que tal cosa suceda, debe tener gente que realmente crea en el sistema y en el futuro que puede crear. Ahora que tengo el poder necesario para hacerlo, haré todo lo que pueda, intentaré lo imposible si es necesario, para crear un sistema fuerte y racional que funcione para todos. Draneir miró la tableta que contenía las medidas modificadas para que fueran aceptables para los imperiales más moderados, luego miró la hermosa sonrisa maquiavélica de Tanya. Muchos querrán matarte, advirtió. Tanya se rió con confianza en respuesta. Déjenlos que lo intenten. Terminarán como la familia Tarkin. Durante mucho tiempo he sido esclavo de los caprichos de mis superiores, pero ese ya no es el caso. Ahora, la única autoridad a la que debo obedecer es la mía. Draneir hizo una pausa para pensar, antes de comprender lo que ella quería decir. Separarnos de nuestros superiores. ¿No es eso traición? ¿Traición contra quién? ¿A quién he traicionado? Cuestionó Tanya, abriendo los brazos. El imperio como lo conocíamos ya no existe. Lo que llamamos el imperio son solo células militantes que se aferran a su identidad. No somos diferentes de la estructura organizativa de los rebeldes antes de Yavin. El imperio murió en Endor porque no tenía un sucesor legítimo. El Consejo de Moffs no consiste en nada más que tontos hambrientos de poder que por casualidad tomaron una decisión correcta por una vez, pero supongo que incluso un reloj roto da la hora correcta 2 veces al día. Yo, traicionar al imperio. Luché por el imperio. Me atrevo a decir que soy la única que lucha por el imperio. Mientras que el resto lucha por sí mismos, soy yo sola quien se sacrifica por el bien mayor.
Soy quizás la única imperial de alto rango que trabaja en contra de su propio interés para mejorar las vidas de todos aquellos que llaman hogar al imperio. Entonces, para responder a su pregunta, nunca traicioné al imperio. De hecho, soy todo lo que queda del imperio. Por lo tanto, soy el imperio. Draneir se encontraba atrapado entre dos emociones contradictorias. Todo lo que podía hacer era permanecer allí, contemplando. Después de un largo silencio, en el que consultó a su corazón, encontró la respuesta. Tienes razón. Nunca traicionaste al imperio, fue el imperio quien te traicionó. El imperio perdió el rumbo. Draneir se enojó y se unió a Tanya en la perorata. Que se jodan las élites, que se jodan los burócratas y que se jodan todos los que se beneficiaron a costa de los menos afortunados. Podemos hacer un imperio mejor. Tienes razón, no hay sucesor para los antiguos. Son solo escoria que lucha por llenar sus billeteras y satisfacer sus egos. Draneir, completamente conquistado por las palabras de Tanya, abandonó la postura moderada que mantenía y mató cualquier simpatía que hubiera por la élite imperial. Se dedicó por completo a Tanya, la persona que más amaba y a la que era más leal. Todo el ser de Draneir sabía que en ese momento, Tanya de Gurechaf estaba del lado correcto de la historia. Draneir, juntos debemos forjar un nuevo imperio, un nuevo camino para la galaxia. El nuestro será un imperio digno de alabanza, un imperio digno de recordar. Nuestro imperio será el más grande que esta galaxia haya conocido jamás. Porque no nos sacrificamos por nuestro interés personal, sino por el bien de la galaxia. Seguimos firmes y haremos lo que sea necesario. Victoria o muerte.